resucitó, todos cantamos y alegres vivimos, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Cantan los cielos y alegra la tierra, porque el Señor resucitó. Todos cantamos y alegres vivimos, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor ha resucitado verdaderamente, aleluya. A Él la gloria y el poder por toda la eternidad, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo.
Oremos, Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto se hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su mérito el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios.
Not yet. Tenemos una secuencia el día de hoy. Victime Pascali laudes in molem Christiani, adiu redemit vobis, Christos innocens Patri, reconciliavit peccatores, mores es vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus, dignobis Maria, qui vitis in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurreientis, Angelicus testes, sudarium et vestes, surrexit Christus spes meam, precedet suos in Galilea. Cimus Christus surrexisse, amore tuis vere, tu nobis victorex miserere. Amen. Alleluia. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio la piedra que la cerraba. Escuchó, echó a correr, llegó a casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrá puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose, miró los lienzos puestos en el cielo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró al sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el cielo y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado ya a la celebración de la Pascua, después de pasar 40 días de cuarentena. Ya somos libres, al menos de la Cuaresma, porque al final de cuentas es lo que significa la Cuaresma. La Cuaresma significa 40 días, ¿no? Entonces, de alguna manera ya estábamos en cuarentena antes de esto del COVID-19. Entonces yo creo que ya todos estábamos muy bien preparados para vivir esta cuarentena, ¿no? Pues tal vez no. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si al fin de cuentas la Cuaresma es precisamente ese modificar nuestras realidades para que nos, de alguna manera, regocijemos y nos destapemos en la gracia del Señor este domingo de Pascua. La alegría que debe de producir en nosotros la Pascua debe ser todavía más grande que aquella alegría que cuando volvamos a nuestras vidas ordinarias, después de que pase esta pandemia del coronavirus, que va a pasar. Todo esto va a pasar. Dice el dicho que no hay mal que dure 100 años, ni nadie que lo aguante. Entonces, todo esto va a pasar. Pero la pregunta es, ¿nos va a dar más alegría el experimentar la liberación del Departamento de Salud o del gobierno por causa de esta pandemia? ¿O nos va a dar más alegría esto de celebrar, aunque sea tenuemente, aunque sea en nuestras casas, aunque sea bajo circunstancias no óptimas, la resurrección del Señor? ¿Nos va a dar más alegría o nos va a dar menos alegría? Porque todo esto es bueno meditarlo. Porque ustedes me van a decir, Padre, bueno, el día que yo pueda ir a trabajar, el día que yo pueda ir al parque, el día que yo pueda ir a las outlets, voy a estar saltando de alegría. Pues a lo mejor merecido, ¿no? Porque pues después de tanto tiempo de estar encerrado. Pero la pregunta es, ¿nos va a producir más alegría que experimentar espiritualmente la alegría de la Pascua, la alegría de ser liberados en el Señor, la alegría de, después de haber estado preparados, de experimentar la resurrección del Señor? Pues no debe de ser, porque la realidad espiritual siempre es más grande o debe de ser más grande que la alegría material o mundana. Esta realidad que nos rodea aquí en la iglesia, que nos rodea en nuestra vida, es la realidad de la liberación del resucitado, que a pesar de que estemos en cautiverio en nuestras casas de cierta manera, nosotros podemos experimentar la alegría de la resurrección. Esta fue la alegría de San Pedro, encadenado en Roma antes de ser crucificado. Esta fue la alegría del apóstol Pablo, estando prisionero en Roma también, antes de ser decapitado. Esta fue la alegría de San Maximiliano de Kolbe, un santo tremendo, que murió en los campos de concentración nazis en Auschwitz, ¿no? La alegría del Señor puede permear inclusive los lugares más terribles. Maximiliano Kolbe, por ejemplo, estuvo en prisión en estos campos de concentración, matado a muerte casi, y tanto experimentó la alegría del amor que San Maximiliano, al estar en la fila, sabiendo que alguien enfrente de él iba a ser ejecutado, y sabiendo que esta persona tenía familia, San Maximiliano de Kolbe, en la alegría de la resurrección y obteniendo la liberación del alma en el Señor,
se ofrece voluntariamente para morir en lugar de esa persona, inocente también, con familia. San Maximiliano de Kolbe, en prisión, gozaba de la libertad del resucitado. San Maximiliano Kolbe, entregando la vida por su hermano, él era un sacerdote además, franciscano, capuchino creo, gozaba de la libertad. Tú y yo podemos gozar de la libertad si vivimos la realidad de el resucitado. Eso es lo que significa la Pascua. La Pascua significa que nuestro espíritu es libre de amar a Dios y de regocijarse a pesar de las dificultades de la vida. Y vaya que hay dificultades en la vida, ¿no? Vaya que hay dificultades a nuestro alrededor. Ni siquiera vale la pena mencionarlas. ¿Por qué? Porque hoy resucitó el Señor. ¿Por qué? Porque hoy vale la pena hablar de las gracias del Señor. Vale la pena hablar de la Magdalena que está visitando el sepulcro porque quería llorar ante el Señor. Pero la alegría, su tristeza se transformó en alegría cuando se da cuenta que la tumba está vacía y corre, tal vez alegre, tal vez confusa, a ver a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque tenía que compartir esta noticia. Llega el apóstol Pedro y el apóstol Juan y creen, porque entendieron que el Señor no vive en una tumba. El Señor no vive en cuarentena. El Señor no vive en ninguna prisión. El Señor es libre, el Señor trasciende las tumbas, trasciende toda la tristeza y trasciende todo aquello que nos oprime. El Señor es la libertad misma. Y creyeron al ver la tumba vacía. Eso nos corresponde a ti y a mí. A ti y a mí nos corresponde creer en el Señor, nos corresponde correr como Pedro, correr como Juan, nos corresponde correr como la Magdalena. ¿Hacia dónde? Hacia la fe en el resucitado que nos da la liberación. Nos corresponde correr como San Maximiliano de Kolbe, que entregó la vida para obtener la libertad. No hay excusa. En tu casa, en tu cuarto, en tu jardín, en tu prisión, inclusive si estuvieras encadenado, puedes experimentar la resurrección del Señor, porque el Señor es de los vivos, no de los muertos. Y mientras tengamos pulso en nuestro interior, podemos vivir en la vida del resucitado. La señal que nos da el Señor de las mordajas dobladas ahí mismo en la tumba son testigo de la resurrección, ¿no? Veamos con los ojos de fe esas mordajas que muchas veces nos oprimen. Veamos con fe esas mordajas que muchas veces nos hacen dudar, para entender que eso de estar en cautiverio por cualquier mordaja es una oportunidad de fe, de creer en el Señor. Animémonos mucho en esta Pascua, porque son 50 días que el Señor nos permite vivir en la Pascua. 50 días. Y después de los 50 días viene la ascensión del Señor y el Pentecostés. Que vivamos entonces estos 50 días aún mejor que hemos vivido la Cuaresma. Que vivamos estos 50 días en cincuentena de la alegría, en cincuentena de la fe, en cincuentena de la gracia del Señor. Porque la Cuaresma nos prepara para vivir en la alegría de la gracia. La cuarentena nos prepara para vivir la cincuentena en el amor, en la gracia, en la felicidad del resucitado. Esa que no se va, esa que permanece porque está en el corazón. Entonces, que aprovechemos este tiempo del Señor de manera intencional
Igual que tal vez decidiste ofrecer algo por Cuaresma, ofrece algo por la Pascua, una oración extra, el rezo del Regina Coeli o algo similar. Porque al final de cuentas tenemos que hacer presente en nuestra vida el amor de Cristo. Tenemos que hacer presente en nuestra vida ese goce de la libertad del Señor. Rompe las cadenas, entrégate a la gracia, entrégate al resucitado, vive la Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él en la vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con los cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, yo les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua del Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Ahora, pongamos nuestras necesidades en el Señor, que resucitó para salvarnos. Pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Daniel, por todos los obispos, nuestro obispo auxiliar Mario, para que ellos, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, corran al sepulcro, crean en el resucitado y entreguen la vida, roguemos al Señor. Por todos aquellos que se dedican a Dios, para que ellos vean la manera de llegar al cielo y de vivir el cielo en la tierra, compartiéndolo con todos los hombres, roguemos al Señor. Por todos aquellos que han sido negados la libertad, para que ellos puedan encontrar nueva esperanza en la libertad de la resurrección, roguemos al Señor. Por la familia de Dios en nuestras comunidades de Príncipe de Paz, de San Martín de Tours y Santa Mónica, de toda la diócesis de Bronzeville y de la Iglesia en el mundo entero, para que ellos también, meditando en el resucitado, reflexionen en la vida y sean liberados, roguemos al Señor. Pedimos por todos los fieles difuntos, para que experimenten en su alma y su cuerpo la gracia de Dios nuestro Señor, que para vivir murió por nosotros, especialmente Eric Chávez, Angelita García, Juan y Judy García, Marilu Quiroga, Gabriela Marina Rivera, Ignacia Nancy de la Rosa, René Garza, Tommy Charles Lee, Tomás L. García, Miguel L. García, roguemos al Señor. En agradecimiento por todos nosotros y por todos nuestros familiares que están sanos y salvos, especialmente por Logan Claiborne, roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso,
tú que eres nuestro amado y entregaste la vida para resucitar, te pedimos que nos concedas estas oraciones y que te hagas presente en nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Y al marchar le sale al Señor. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. La Magdalena fue a llorarlo y Cristo se le apareció. La mandó a ver a sus hermanos con un encargo que le dio. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del A los discípulos de tarde, Cristo también se presentó. Les enseñó las 5 palabras, dando la paz nos saludó. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitó
y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta función del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros de los celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda y de toda tu familia que hoy te ofrecemos, que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándolos de todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, el pan de vida eterna y el cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Ágada, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado, aleluya. Celebremos pues la Pascua con el pan sin levadura que es de sinceridad y verdad, aleluya. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unas muy felices Pascuas a todos ustedes y a toda su familia. Estén sanos y salvos donde quiera que estén y disfruten siempre de la gracia del resucitado. Un único anuncio es, no olviden de apoyarnos con sus comentarios, obviamente, pero también con sus donaciones. Ahí en el título viene la página para que puedan hacer sus donativos, que es
www.catholic.org/donations para que ahí por favor nos apoyen. Dios los bendiga y disfruten una tremenda gracia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Amor es vida, Vida es alegría, en nuestro amor vivió su ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Cuando recuerdo aquel amor divino que siendo Dios al suelo